y hemos aprendido, creo que continuamos aprendiendo. Conociendo a Dios es el objetivo principal de la iglesia, de todos los cristianos, creo yo. Yo anhelo a conocer a Dios mejor cada día. Seguro estoy que le voy a conocer perfectamente, plenamente en el día de Jesucristo, como dice Filipenses, ¿no? Llegaremos a ese día donde seremos perfeccionados y le vamos a ver cara a cara, tal como Él es, a nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras aquí de este lado de la eternidad, de este lado, estos años que Dios nos concede vivir, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocerle de una manera íntima, no de palabras, de una manera certera de que Él existe, de que Él es verdadero y que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Amén. Él suple todo, hermanos. No hay nada imposible para nuestro Dios. Nosotros hacemos las cosas imposibles. Nosotros creemos muchas veces que Dios no puede solucionar problemas. Creemos que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Pero cuando vienen nuestros problemas, ¿por qué lo limitamos? ¿Verdad? Qué raros somos, ¿verdad? Los seres humanos. Somos muy raros porque sí creemos que Dios hace todas las cosas y creemos que Él es el creador de los cielos y la tierra, pero cuando hay un problema en nuestra vida parece que se cierra el mundo y ahí empezamos a ahogarnos en un vaso de agua. Así es, ¿verdad? Digo, así es conmigo. De repente se me olvida que soy cristiano en la forma de creer en Dios, o sea que Él puede suplirme mis necesidades. De repente llega eso, ¿cómo le voy a hacer? O me dicen, ¿cómo le vas a hacer? Pues no sé. Fíjate que contestemos así, pues no sé. No, sí debemos de saber. Sí debemos saber cómo le vamos a hacer. Porque conocemos a Dios, hermanos. Y debemos de conocerle mejor cada día. Por eso dice Juan aquí en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, capítulo 5, él dice esto en el versículo 20. Si lo tiene, ahí me sigue. Capítulo 5 de la primera carta de Juan, versículo 20. Mire lo que dice aquí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, Juan da una declaración aquí muy convencible, o sea, debe de convencernos a nosotros y debemos de estar seguros que sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Vino, hermanos? Amén. Él vino, Él cumplió su propósito. La Biblia dice que Él vino como una ofrenda, Él vino como un sacrificio, se ofreció a sí mismo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso vino a ser Él. Él vino y se humilló, se despojó de todo de su gloria, de su perfección, aunque Él fue perfecto aquí aún en la carne, pero Él se despojó de su gloria, de aquello que no podemos ver literalmente porque pues no podemos vivir y mirar la gloria de Dios. La Biblia dice que Él vino y sabemos que Él vino, pero en ese conocimiento, dice Juan aquí, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces nosotros, por el Espíritu Santo y la palabra, tenemos la capacidad, hermanos, de conocer a Dios. Amén. A ver, hermanos, tenemos la capacidad de conocer a Dios. Y Él se ha revelado, y lo hemos aprendido en este mes o semanas que hemos estado desarrollando este tema, cómo Él se ha dado a conocer a través de la creación, cómo Él se ha dado a conocer en todo lo que es Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo ahí en Romanos, quiero que vaya conmigo rápidamente, ahí en Romanos capítulo 1, cómo Dios se dio a conocer a esta civilización de personas con las que Él trató en el principio, que aquí habla Él. Y habla de que, porque Romanos, o la carta a los Romanos
da declaraciones bien fuertes tocante a lo que es el ser humano. Él declara que como judíos, como gentiles, como aquellos que conocieron la verdad de Dios en el Antiguo Testamento y heredaron lo que es la religión del judaísmo, de que pues ahí en esa manera de pensar, en esa doctrina del judaísmo, era la palabra de Dios, la ley de Dios, la palabra de los profetas, aún los libros poéticos como Salmos y todo estaba allí. Ellos entendían y sabían que ellos tenían la verdad de Dios. El judaísmo era la religión de la verdad de Dios completa en ese tiempo. Y ellos deberían de dar a conocer esa verdad a través de todas las civilizaciones. No hicieron su trabajo como deberían de haberlo hecho. Ellos deberían de haber alcanzado el mundo de ese tiempo, no lo hicieron. El domingo hemos estado llevando a cabo la serie tocante a mi casa y yo serviremos a Jehová. Es la pregunta, ¿sirve mi casa a Jehová? Y vamos a ir aprendiendo en ese tema que vamos a estar tratando, o que hemos estado tratando, esa serie, cómo Israel debería haber hecho su trabajo y no lo hizo, y cómo en vez de huir o en vez de echar fuera todo aquello que iba a impedir que ellos sirvieran al único Dios verdadero, abrazaron las religiones, abrazaron todo tipo de persona y se mezclaron con ellas y fue un desastre completo para Israel. Pero aquí Pablo también da a conocer ese desastre que tiene la humanidad. Pero aquí, hermanos, en el conocimiento que él se ha dado a conocer a esta humanidad, hace a la humanidad culpable. ¿Me explico? O sea, no hay ninguna persona que diga, yo no sabía. No, todos saben, porque aquí dice la Biblia que todos saben, todos son culpables, todos son culpables. Si la gente se va al infierno, es la justicia de Dios. Si no se va al infierno, es la gracia de Dios, pero Dios sigue siendo Dios. ¿Me explico, hermanos? O sea, la justicia de Dios es el castigo eterno, pero la gracia de Dios es el perdón de nuestros pecados. Un favor que no merecemos, pero se nos dio. Pero si la gente se pierde, es la justicia de Dios, porque el hombre está bajo condenación, dice el escritor del Evangelio de Juan. Vaya conmigo ahí a primer capítulo de Romanos y vamos a ver ahí lo que estuvimos tratando la semana pasada y nomás entrar un poco porque en esta noche quiero hablar en cuestión de conocer a Dios, los atributos de Dios, pero dar una introducción solamente porque el tiempo no lo quiero hacer apresuradamente porque quiero que entendamos bien este tema de los atributos de Dios, porque en los atributos de Dios se da a conocer Él completamente, hermanos. Cuando digo completamente no estoy hablando en totalidad, porque es imposible en nuestra humanidad conocer a Dios en totalidad. No hay ni siquiera uno que diga, yo lo conozco en totalidad. No, hermanos, estamos todavía limitados y todos estamos en un proceso. Unos conocen más a Dios que otros. Quiero que entienda eso. Otros, su relación con Dios es más íntima que otros. Todavía muchos reservamos a Dios simplemente cuando lo necesitamos. ¿O no le pasa a usted eso? Cuando yo necesito a Dios, entonces sí. Pero mientras ni me acuerdo, ni oro, ni leo su palabra, vengo a la iglesia en vez en cuando y pues sí. Pero cuando viene la necesidad, ahí estamos, Señor, hermanos, oren por mí. Y ahí estamos todos, y está bien. Pero no. Pero cuando tienes una relación, hermanos, y va creciendo tu relación, ahí quieres estar siempre con el Dios. Dice el capítulo 1, o el capítulo 1, donde Dios se da a conocer, y lo vamos a leer así, no voy a explicarlo como la otra vez, pero quiero que empecemos a leer un poco de la culpabilidad del hombre. O sea, versículo 18, Pablo va a dar a conocer que el hombre es culpable, sea gentil o sea judío, o sea, haya crecido en la religión del judaísmo como el gentil. Aparte de todas las religiones del mundo, en este tiempo que Pablo escribe esta carta, había una manera de pensar, de creer en cuestión del judaísmo, que era del Dios verdadero, que les digo, de la palabra,
pero también estaba aquellas otras de donde venimos todos nosotros, que son gentiles. Todas las demás naciones del mundo, especialmente de ese mundo, de esa civilización, perdón, eran gente gentil. En otras palabras, eran personas idólatras. Todos. A menos que haya sido judío. Entonces, el judaísmo tenía una mentalidad del único Dios verdadero. Si habías entrado al cristianismo, igual. El cristianismo también, en su manera de pensar, en su doctrina, en su teología, existe solamente un Dios en 3 personas. A ver, hermanos, así es. Entonces, pero en este momento Pablo está escribiendo y está dando a conocer esto. Y dice, capítulo 1, versículo 18 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es, ¿qué, hermanos? O sea, Él se los manifiesta, o se los manifestó en este contexto. Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, no hay ni siquiera uno, según la palabra de Dios, según lo que escribe aquí Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, no hay ni siquiera un ser humano, pasado, presente y futuro, que tenga excusa de no creer en Dios. ¿Me explico, hermanos? Ahí está en la palabra. Pablo dice, no hay excusa. Pero es que yo viví X lugar y yo nunca oí del Evangelio, pero no hay excusa. Porque Pablo aquí señala eso. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. De esa manera. Pues, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. El necio dice en su corazón. ¿Qué dice? ¿Quién dice eso? El necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces dice que ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios, y el necio dice, no hay Dios. El necio mira todas las cosas y dice que eso viene a través de la evolución, viene a través de una bomba, diremos. O sea, que se formó así de la nada. Y que tú y yo fuimos creados a través de probablemente de una especie en el agua, y de ahí se fue evolucionando a llegar a ser, diré la palabra, chango. ¿Se oye bien? No quiero ser ofensivo, pero o un mono, right? Algo así, ¿no? Y luego ya evolucionamos a quienes somos ahorita. Cuando dice la Biblia que tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios, criados a la imagen de Dios. Y Dios, hermanos, no es un mono. Y ahorita por eso vamos a hablar de los atributos de Dios, para que entiendas cómo fuimos criados. Algo bien interesante. Entonces dice aquí Pablo, y cambiaron la gloria de Dios, y eso es lo peor, incorruptible a semejanza de imagen de hombre. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Y le dábamos un poquito de crédito. Bueno, a lo menos si dieron una imagen de un hombre que es hecho a la imagen de Dios. O sea, tú haces una escultura o haces una imagen de hombre. Bueno, el hombre está hecho a la imagen de Dios. No que le dé crédito a la idolatría, no nada de eso, pero a lo menos es un hombre. Pudo haber hecho muchas cosas por alguien, ¿sí o no? Ahorita tenemos héroes en este mundo, ¿no? Que dieron su vida para que tú y yo estemos aquí adorando a Dios en un país libre. Hombres que dieron y mujeres que han dado su vida a través de muchas guerras para que nosotros seamos el país democrático más poderoso del mundo. Cuando hablo de eso no estoy hablando de riquezas económicas, estoy hablando de la idea de la libertad de expresión, la libertad de religión,
de la libertad que tenemos, de lo que podemos hacer en este país, porque hubo gente que dio su vida para que tengamos esa libertad. Uno de los países con más libertad en todo el mundo y en la historia, ¿no? Pero esta gente cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza a imagen de hombre corruptible. Pero fíjate, no nomás terminaron con el hombre, o sea, no nomás llegaron a rebajarse a adorar a un hombre o a adorar la imagen de un hombre, sino que también de aves, de cuadrúpedos y reptiles, tantito peor. O sea, completamente depravados, completamente sin ningún razonamiento. Ya no era el hombre simplemente de darle ciertos atributos o ciertas, ¿qué podría decir yo? Glorias, adoración, sino que el ser humano, en su razonamiento, en su manera de pensar, en su necedad, adoró, o aún al día de hoy adoran animales, aves, cuadrúpedos y reptiles, animales. O sea, se han rebajado tanto. Usted lo mira más en los países del occidente. ¿Está la palabra correcta? No, del oriente, de Asia. Usted mira muchos en India. Muchos adoran a ciertos animales, a la vaca, a los elefantes, ciertos animales. Y así se ha rebajado el hombre. Hacer un lado la gloria de Dios, que ya están ellos, que ya la conocen. Cuando digo la gloria de Dios que está en ellos, no es que Dios se ha manifestado, que hay algo, porque está en el corazón del hombre, de saber que hay un Creador. Pero porque son necios, han rechazado eso. Y hicieron esto, se rebajaron a eso. Pero fíjate lo que sucede de parte de Dios, y eso es lo que yo le temo mucho, que pueda suceder, y sucede hasta el día de hoy. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hasta donde llegó esta humanidad. La vemos el día de hoy, hermanos, más en este país, aún en nuestras libertades que tenemos, este país se ha completamente depravado, completamente corrompido. Lo que para nosotros hace 30, 40, 50 años era repudio, ahora es aceptable. Ahora it's okay, it's all right, no hay problema. Nuestros hijos van a sufrir. Yo miro a mi nieto y digo, wow, ¿qué va a ser la vida de él? O sea, ¿qué va a ser de su vida? ¿Cómo va a estar la civilización de aquí en 10 años? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar nuestra vida de aquí en 10 años? ¿Podré yo predicar lo que estoy predicando aquí en 10 años sin tener que irme a la cárcel? ¿O sin tener que ser multado? Eso yo lo pienso mucho, lo hemos estado tratando entre pastores, hablando de eso. ¿Qué va a pasar? Porque va a haber una persecución para la iglesia, hermanos. No estoy hablando de la gran tribulación y nada de eso. Estoy hablando de la misma iglesia en sí, en los principios, si estamos realmente sólidos en lo que creemos, si realmente estamos firmes, o nos vamos a hacer como las demás iglesias. Nos vamos a relajar, le vamos a bajar el evangelio, los vamos a hacer liberales, a cabo aceptamos a todos como vengan, y lo vamos a malinterpretar el amor de Dios completamente. Bueno, si pasa eso, hermanos, va a suceder lo que dice aquí Pablo. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, oiga bien, de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Se acuerda que leímos en 1 de Juan que estamos en la verdad, conocemos al verdadero? Así dice, ¿no? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Casa de Oración Glendale predica y acepta y abraza y vive la verdad. Amén, hermanos. Ese es nuestro estilo de vida. Nosotros estamos en la verdad. Nadie me puede convencer diferente. Cualquier secta, cualquier persona que venga y me cambie o quiera cambiar, aún usando la Biblia, no. Yo sé que estoy en la verdad. Yo sé en quién he creído. Completamente. Nadie va a poder. Puede haber ciertas, no sé, doctrinas secundarias, diremos, o no esenciales en la iglesia, de que si me pongo corbata no me pongo, yo me la voy a poner toda mi vida, es más, me van a enterrar con una.
¿ok? No hay problema. Pero, las doctrinas fundamentales, esenciales, hermanos, si yo las cambio, me tienen que sacar de aquí, ¿ok? Sí, claro, no van a traer tomates, pero nomás sáquenme. No, de verdad. Porque a cambiar eso, se cambia la esencia de la iglesia, de la verdad. Ellos, dice aquí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas que al Creador. Fíjate, ¿a dónde llegaron? ¿Conoces gente así? ¿Sí o no, hermano? ¿Conocemos gente así? En vez de darle culto, y esto estamos hablando de adoración, de alabanza, de postrarnos como lo hacíamos hace unos minutos, adorando a nuestro Dios, dándole honor, gloria, con alabanza, con palabras de amor a nuestro Creador, este grupo de personas prefirieron adorar lo criado que el Creador. Eso es lo que, a donde ha rebajado el hombre. Y hasta el día de hoy así es. Me temo que aún en la iglesia, hermanos. Me temo que aún en la iglesia. Pero cuando tú y yo conocemos al verdadero, sabemos que lo creado está limitado al Creador. Por eso, cuando realmente conocemos a Dios de una manera íntima, cualquier problema, cualquier adversidad, desafío en nuestra vida, hermanos, estamos tú y yo seguros en Dios. Sabemos que Él suplirá todas nuestras necesidades. Él suplirá todo lo que os falte en sus riquezas en gloria. Sabemos que el enemigo está bajo su dominio. Es lo que la Biblia dice. Tenemos varias escrituras. Sabemos que el diablo no hace nada con usted a menos que Dios se lo permita. Job, Dios fue. Pedro, he orado para que tu fe no falte. O sea, yo le voy a permitir que te haga eso, que te zarandee como trigo. ¿Y sabe qué era zarandear como trigo, hermanos? Era agarrar estas cosas de trigo y darles en el piso, hermanos. Así le iba a agarrar Satanás a Pedro. Y nunca dijo, no le voy a permitir que te haga nada. No, he orado para que tu fe no falte, no falle. Dios lo permite, hermanos. Eso de que le voy a pisar la cabeza al diablo y que lo voy a hacer, no le vas a hacer nada, hermano. Nada le vas a hacer. Es más, se va a reír de ti. No, la Biblia dice, ya lo hemos aprendido, al diablo sucede esto: nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y de nosotros va a huir. Así dice la Biblia. Es solamente hacer eso. Te sometes a Dios y la única manera de someterte a Dios es a través de su palabra. No hay otra manera. Y resistes y de nosotros va a huir, hermanos. Es una promesa de Dios. Ahí está en Santiago. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Sigue diciendo aquí Pablo. Cuando sucede todo esto, y en esta última parte del 25, Pablo entra en una adoración, el cual es bendito por los siglos, amén. Y tuvo que poner eso él ahí para que ellos entendieran, el quien aquí es bendito por los siglos, amén, es nuestro Dios. Aunque este grupo lo rebajó, lo hizo a un lado, prefirieron adorar a lo creado que al Creador. Sigue diciendo Pablo, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. ¿Qué sucedió, hermanos? Lo que estamos viendo en este país, lo que estamos viendo. Si tú quieres ver depravación completa, hermanos, o quieres ver una desviación completa de lo natural, es eso. No es el ladrón, no es el borracho, hermanos, es cambiar tu naturaleza. Completamente. Me temo que en el día de hoy, hermanos, no vaya a venir un día, o sea, la persecución en la iglesia, no sé, pero yo agarré un niño, como lo presentamos los domingos, o una niña, y sea demandado
Porque yo no debía haber dicho que era niña, o no debía haber dicho que era niño, porque todavía ese niño o esa niña no sabe qué es ella o qué es él. Hasta que crezca ella pueda encontrarse a sí misma, o se puede él encontrar a él mismo. Y él no se sienta que él está atrapado, es hombre pero está atrapado en un cuerpo de mujer o viceversa. Y ahí va el pastor demandado por mucho dinero, porque alguno de la iglesia le está dando la oportunidad a su hija y a su hijo de decidir qué es lo que van a hacer. ¿Me explico, hermanos? Así está este mundo, este país sobre todo, porque es el que conozco nomás. Aquí estamos, aquí vivimos, y así está. No vaya a resultar que un día entremos a estas puertas, hermanos, porque rentamos este templo, y ya los baños no tengan un hombre y una mujer. ¿Qué vamos a hacer? Que ahora por ley tienes que compartir. Dios nos hay ahí. Se quedaron muy serios, hermanos. Así está llegando el mundo. Así fue esta civilización, hermanos. ¿Usted cree que lo que vivimos ahorita, especialmente en este país, hermanos, de lo que está sucediendo en cuestión de rechazar el conocimiento de Dios? Por ejemplo, este país, yo sé que hay muchas conspiraciones o muchos pensamientos, y usted los mira ahí, cómo inició este país, que los fundadores de este país eran ¿cómo se llama esta secta? ¿Te acuerdas, Rogelio? Se me fue. Entonces, se cree que pues, ellos eran de esta secta, un como tipo de ocultismo, lo que haya sido, pero la historia también dice que este país empezó en una idea, masones, gracias, pero la historia dice que este país, su idea, sus pioneros, sus peregrinos que llegaron de Inglaterra con una idea del evangelio, del cristianismo. Y se fundó este país. A pesar de todo eso que se dice allá, sabemos que hay una cultura, y voy a decir que es una cultura cristiana, fundamentos cristianos. Usted va a una corte de ley, ¿cuántos han ido a la corte? Y usted mira atrás del juez, ¿qué dice? Yo no sé aquí en California ya, pero las que yo me tocó ir dice, en Dios confiamos. En el billete también está en God we trust. Y este país, en muchos lugares, de estados, especialmente de lo que le llaman the Bible Belt, todos los estados del sur, la mayoría de los estados del sur, Texas, Tennessee, Oklahoma, Alabama, todos esos estados eran fundamentalistas de la palabra de Dios. Le llaman el Bible Belt del país. Altamente evangélicos. Yo no digo que todos son cristianos, pero la idea de esos eran el cristianismo, fundamentos conservadores, principios familiares, hasta cierto punto temor a Dios. Se cerraban las tiendas y todos iban a la iglesia el domingo. Una importancia de la iglesia, de ir y escuchar la palabra de Dios, de hacer un lado el domingo en nuestras cosas personales e ir a adorar a Dios. Así era este país. Y así inicia este país, de una idea cristiana, fundamentos cristianos. Pero a través del tiempo llegaron aquellos necios, que ahora los tenemos muy claros. Los miras ahí en la televisión, en toda manera de hablar, que niegan a Dios, niegan el fundamento de la palabra en este país. Y cuando el país era prosperado, cuando el país era poderoso, porque de este país se mandaron muchos misioneros por todo el mundo, mucha gente vino al conocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas por el testimonio de este país, donde mandaron a sus misioneros al extranjero. Pero ¿sabía usted que últimamente están mandando misioneros del extranjero a este país, hermanos, para volverlo a reevangelizar? Está pasando eso. Este país ha dejado y dejó el fundamento ya, y ahora está en una mente reprobada. Si usted cree que las cosas están mal ahorita, no hemos visto nada a cómo se van a poner, hermanos.
Y no estamos hablando de lo económico, y yo sé que pensamos mucho en eso, o lo que batallamos algunos de nosotros como inmigrantes, todo eso, que la discriminación, eso de la discriminación de lo inmigrante, todo eso, bueno, yo no estoy hablando de eso porque eso es parte de la vida social, estoy hablando de la fe, del cristianismo, del fundamento de Dios. Eso, hermanos, es donde tú y yo vamos a empezar a sufrir. Y como iglesia, hermanos, se va a meter mucho eso. Y ya estamos viendo muchas iglesias, hermanos, que se han desprendido del fundamento cristiano, de la verdad del evangelio. Por eso Juan es muy claro que nosotros sabemos y debemos de saber, hermanos. Ojalá que ninguno de nosotros vaya a ser desviado a dejar la verdad por la mentira y empezar a adorar lo criado antes del Creador. Eso pasó con este grupo de personas. Mire lo que sigue diciendo aquí. Se desviaron completamente. Versículo una vez más el 27. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Si se fija, hermano, cómo está Pablo dando a conocer que sí sabían, que sí tenían un conocimiento de Dios, de que sí sabían que existía Dios, el creador de los cielos. Sí sabían todo esto, como lo saben todos. Hace unos días, uno que está corriendo para ser candidato para la presidencia del Partido Demócrata dijo unas palabras por esta manera, o sea, no me recuerdo exactamente cómo las dijo, pero parafraseando dice, él es un candidato que es gay, dice que su criador lo hizo así, su criador lo hizo así, según él tiene convicciones cristianas y me tienes que aceptar porque así me hizo mi criador. ¿Y cuánta gente cree que le aplaudió? Pues todos. Hace poco estaban dando otra igual de otra mujer liberal completamente, y ella tiene 2 estudios bíblicos y es de la fe cristiana, pero está de acuerdo con el liberalismo completo. Digo yo, ¿qué estudio bíblico están dando? O sea, ¿qué Biblia están leyendo? Eso está pasando, hermanos. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios. Han dejado a Dios. Pero Él se ha dado a conocer y ellos saben. Todos saben. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si algo están haciendo es porque Dios ya los entregó. Este país donde tú y yo vivimos y queremos pasar probablemente toda nuestra vida, por eso llegamos aquí, o llegaron nuestros padres o nuestros abuelos, y quien haya llegado, llegamos. Todos somos inmigrantes de una manera u otra. Llegaron ellos y aquí nacimos, como haya sido, pero estamos para quedarnos. Bueno, en este país hemos visto que Dios ya los ha entregado. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, y lo estamos viendo más claro cada vez, estos próximos años va a estar duro para hacer cosas. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Nomás mire todo eso, está ahí. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y eso es bien tremendo porque sigue diciendo Pablo que esta gente tiene un conocimiento de Dios. ¿Sí se está explicando la palabra en sus vidas, hermanos? ¿Están entendiendo? No es gente ignorante. No estamos hablando de gente ignorante. Conocen, saben.
pero prefieren hacer su perfecta, bueno, no perfecta, su imperfecta voluntad. Prefieren hacer lo que ellos creen que es bueno. Prefieren hacer lo que ellos lo miran correcto. Y es todo lo contrario. Yo temo mucho, hermanos, aunque yo soy abuelo, pero yo temo mucho por sus hijos que están chiquillos todavía. Aunque yo empecé a ver ciertas cosas en la escuela cuando estaba chiquillo, ciertos modales, pero eran muy conservadores las personas aún. Que ya después te diste cuenta, digo, por mis hermanas, yo tengo hermanas que son menores que yo, que empezaron a decir, ¿te acuerdas del maestro fulano de tal? Pues fíjate que era gay, por eso notaba medio algo, pero mira, ¿cómo se llama eso? Que estaban dentro del closet, ¿no? Y empezaron a salir fuera. Y ahora es muy normal. Muy normal. Muy normal. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son que, o sea, ellos saben. Según el texto aquí, son gente que sabe, que conoce. Todas aquellas personas, hermanos, que han oído el Evangelio y lo cambian para el beneficio, eso es lo que esperan. Cambiarlo, modificarlo, hacerlo light, hacerlo agradable al hombre. Hermanos, el Evangelio no es agradable al hombre sin Dios, porque el Evangelio te condena. El Evangelio, y quiero decir eso, cuando tú oyes el Evangelio te das cuenta que eres un hombre condenado a muerte, o mujer, ¿no? Hablando del hombre género humano. Oyes el Evangelio y cuando entiendes el Evangelio te das cuenta tu condición es muerte eterna, separación de Dios, infierno y luego echado al lago de fuego por toda la eternidad, de las eternidades. Porque dice la Biblia que Dios no vino a condenar al mundo porque el mundo ya está bajo condenación. Cuando oyes el Evangelio te das cuenta de tu condición. Y por eso la gente cuando oye el Evangelio, hermanos, no les gusta. Nosotros nos llamamos a la gente para que cale a Dios, para que lo use como un detergente, como para que, a ver, cala a Dios, a ver si te gusta. No lo haga, hermanos. No lo haga. Dios no es como algo para calar. No es un detergente, no es una tela, no es nada de aquí, hermanos. A Dios no se le acepta para calarlo, para ver cómo nos va con Dios. Ya calé todo, ahora voy a calar a Dios. No, mis hermanos. La Biblia dice que el hombre, Dios manda que el hombre se arrepienta. No le dice si quieres, si puedes. Dios manda que todo hombre se arrepienta. Esa es la palabra de Dios. No es si quieres, no es si puedes. Es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Es un mandato de Dios. Y hay de aquel que aborrece, hay de aquel que pisotea, dice en Hebreos, la sangre de Cristo. Peor será su castigo. No, hermanos, no es así como la pintan muchas veces. No es algo que tú calas y le das la oportunidad. Dale una oportunidad a Jesús. ¿Han oído eso? Es blasfemia. ¿Cómo que dale una oportunidad? Le voy a dar una oportunidad a mi hijo porque se portó mal. Le voy a dar una oportunidad a mi matrimonio, claro. Pero a Cristo, dale una oportunidad. Cuando debes de humillarte delante de su presencia, estar ahí humillado porque Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo que dale una oportunidad? That's blasphemy. Esa es blasfemia. Una oportunidad. No, hermanos. Y así lo pone el mundo religioso, una oportunidad. Try Jesus, try Jesus. Really? Try him. ¿Cómo que se pone? ¿Y si me queda grande? ¿Y si me queda chiquito? No, hermanos. No. Dios nos llama a arrepentirnos completamente. Completamente. Y arrepentimiento es una posición, hermanos, de completamente me doy por vencido.
Nada. Haz de cuenta, levanta las manos, quítame todo. Nomás no me mates, ¿verdad? Que así, bueno, a mí no me han robado nunca. Me han puesto una pistola en la cabeza, pero es por chiste, pero no me gusta. Se siente bien feo, hermanos. Pero algunos de ustedes a lo mejor ya experimentaron eso de levantar las manos porque lo están robando. ¿Y qué haces? Mira, nomás no te quieres morir. Bueno, te humillas, te arrepientes, te levantas, o sea, te das por vencido. Eso es arrepentimiento, hermanos. Me doy por vencido porque me doy cuenta que yo no puedo por mí mismo. Yo necesito arrepentirme y yo necesito a Dios. Lo necesito. El hombre necesita un Salvador y el único que lo puede salvar es Jesús, hermanos. No hay nada. Casa de oración Glendale no te puede salvar. Nunca presentes a la casa de oración Glendale. Oh, te invito a mi iglesia. Presenta a Cristo porque es el único que puede salvar. Es el único. La iglesia no puede salvar, hermanos. La iglesia, yo voy a hablar de las iglesias, muchas iglesias están llenas de gente no salva. Porque nunca han creído el evangelio, han creído en filosofía, en ciertas ideas. Pero el evangelio es cuando tú y yo entendemos el evangelio y la gracia de Dios en nuestras vidas y su misericordia, hermanos, estamos siempre postrados entendiendo que yo estoy aquí por la gracia de Dios. Y no he recibido nada por su misericordia, porque sé que merezco, hasta se siente, ¿no? Que merezco una bofetada, merezco un golpe, merezco un cintarazo, como ¿verdad? Con nuestros padres, porque sé que he hecho algo mal. ¿Se acuerda cuando hacía algo mal y llegaba su papá y usted creía que él sabía? A mí me tocó, yo pensé que sabía y no sabía nada, pero sabía que él me espera. Y me acuerdo yo cuando llegaba mi papá y sabía algo. ¿Dónde está Johnny? Porque así me decía, ¿dónde está Juanito? Ven para acá, mijito. Y sabía. Así estamos, pero cuando recordamos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Wow, eso cambia mucho. O sea, no es libertad para seguir pecando. No, cuando tú ya entiendes eso, lo que menos quieres es hacer pecado. Porque sabes que el pecado trae consecuencias en este lado de la eternidad. Por eso quieres mantenerte bien delante de Dios. Pero estos hombres no. Prefirieron hacer todo esto. Versículo 30, ya para terminar es sobre esto. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. ¿Son dignos de qué? De muerte. Dios, hermanos, quiere que nosotros entendamos más nosotros que hemos conocido la verdad y estamos en la verdad, hermanos. Nosotros no debemos de practicar, hermanos, aquello que el mundo dice es ok. Yo les he dicho aquí muchas veces, no tenemos que tener cuidado en nuestra casa, con nuestra familia, con los estándares que tenemos en nuestra casa. Nuestra casa, la gente, nuestros vecinos, nuestra familia tiene que saber que tú y yo somos cristianos y hay cosas que no hacemos los cristianos. Lo tenemos que tener muy claro, hermanos. Y eso no debe, en esta casa de oración Glendale no debe ser ya un problema eso. Pues que se los he enseñado, nosotros debemos de saber cuál es nuestra manera y nuestra postura de santidad en nuestra casa. Que el que gobierna nuestra casa es Dios, no nuestros parientes, no nuestros amigos, no sus ideas, no su cultura. Esta es mi vida, esta es mi casa, y aquí mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo tenemos que tener bien claro eso, hermanos. Eso ya no debe ser un problema para nosotros. Aquí en mi casa no hay bailes, aquí en mi casa no hay pachanga, aquí en mi casa no hay música pagana, aquí en mi casa no hay desorden, aquí en mi casa es una casa que sirve a Dios. No somos perfectos. Si nos quieres decir santuchos o santuruchos o no sé cómo los quieras llamar, nada de eso. Simplemente soy cristiano. Soy cristiano. Y yo sirvo a Cristo. Y Cristo es el Señor de mi casa. Porque yo no quiero llegar a ser reprobado, conociendo la verdad y hacerme un necio y decir, it's okay. Y ¿sabes qué? No me gusta Casa de Oración Glendale porque son muy estrictos ahí, me voy a ir a la iglesia liberal. Do it.
Si eso te complace, hermano, hazlo. Pero no me vas a poder echar a mí la culpa en aquel día. Oh, es que John nunca dijo nada. I'm sorry. That's not true. Yo estoy comprometido con la verdad del Evangelio, hermanos. Y lo haré hasta el día que me muera. Lo haré con convicción, con convicción. Y no solamente de palabras, sino que tiene que ser de hechos, hermanos. Porque somos líderes, tenemos que liderar con hechos. No somos perfectos, pero sí tenemos que vivir una vida perfecta. No sé si me entiendo. La Biblia dice que debemos de ser perfectos, en esa parte maduros, entender que hay cosas que yo ya no puedo hacer. Y tengo que guardar mi testimonio. Y más porque soy un líder de la iglesia. Tengo que guardarlo. Tengo que abstenerme de cosas que para algunos de ustedes, para mí, para otros, dijeron, está bien, hermano, no hay problema. Pero no. Llegas a una parte porque tú puedes hacer tropiezo de tu hermano. Y hay de aquel que sea un tropiezo. Fuera mejor, dice Jesús, que te amarraras una piedra, ¿no? Y al agua, cuando eres tropiezo de tu hermano. Por eso la posición, no tanto la posición, sino lo que es el ministerio, el llamado ministerial que todos nosotros tenemos, el don espiritual que Dios nos dé o nos ha puesto, hermanos, tenemos que guardar nuestro testimonio delante de Dios y de los hombres. Es importantísimo, porque conocemos a Dios. Conocemos a Dios. Ahora, ¿puede definirse a Dios, hermanos? ¿Se puede definir a Dios? O sea, ¿podemos definir a Dios? Si una definición consiste en una palabra, quiero que oiga bien esto, o frase que expresa la naturaleza esencial de una persona o cosa, entonces Dios no se puede definir. Repito, si una definición consiste en una palabra o frase que expresa la naturaleza esencial de una persona o cosa, entonces no podemos o no se puede definir. Porque ninguna palabra o frase expresa su naturaleza esencial. O sea, no hay palabra o frase que pueda expresar la naturaleza de Dios, hermanos. ¿Me explico? O sea, y no hay si decimos que Dios es amor, ¿lo es? ¿Y es todo? ¿Se fija? O sea, no hay una palabra que diga Dios es esto y ya. No podemos. Estamos limitados. Entonces no podemos definir a Dios por una sola palabra o por una frase. Nadie pudiera comprender tal definición de Dios. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios, y quiero que entendamos la escuela en cuestión de la enseñanza teológica de los atributos que Dios, o sea, los atributos que le pertenecen a Él y solamente a Él, y los atributos que Él comparte. ¿Sí sabe de eso, no? O sea, hay atributos que pertenecen a Dios que son de Él nomás, solamente, y los vamos a estar viendo. No quiero irme rápido en eso, quiero que los entendamos, los atributos de Dios. Los atributos, hermanos, son cualidades que son inherentes al sujeto. Oiga bien, ellos identifican, distinguen o analizan al sujeto. La mayoría de las teologías le tienen esa palabra, atributos de Dios, porque eso es lo que identifica a Dios, pero también a través de esos atributos que Dios, que unos que pertenecen solamente a Él y otros atributos que Él ha dado a su iglesia. ¿Ok? Y eso lo vamos a estar viendo en los próximos días. Nomás quiero que entremos a esta parte un poco. Los atributos de Dios, hermanos, son dados al ser humano y son que pertenecen a Dios. Por ejemplo,
Por ejemplo, tenemos el amor. Amén. O sea, es uno de los atributos máximos donde Dios se da a conocer, porque Dios es, ¿qué, hermanos? Amor. Dios es amor y no hay otro como Él. Amén. Entonces el significado, vamos a ver hoy y con esto vamos a cerrar. ¿Ok? Como muchos cristianos, o muchos términos cristianos, perdón, el amor se discute con más frecuencia en lo que se define. Aún el diccionario ofrece poca ayuda. El amor consiste, oiga bien esto, en efecto y también corrección. ¿El amor en qué consiste, hermanos? En efecto pero no nos gusta la corrección, ¿verdad? ¿Nos gusta o no nos gusta, pues? Pero nos gusta el amor. ¿Te gusta que te apapachen? ¿Te abracen? O sea, nosotros cometemos un error que cuando disciplinamos, apapachamos después. Dios no hace eso, hermanos, porque te ama. O sea, debes de entender y debemos de reconocer la corrección en su momento. Y cuando esa persona dice, I am sorry, entonces, ok, it's all right. Tiene que saber que sí le amas y por eso sucedió eso. Hemos cometido el error, yo lo cometí varias veces. ¡Sas! Ven para acá, mijito. Okay, ven. Ya no llores. Pues te lo sonaste. ¿Por qué te lo sonaste? Porque querías que llorara, ¿no? Para que le doliera. Porque en el dolor hay corrección. Así es Dios. O sea, si ¿cómo queremos que Dios nos corrija? ¿A través de qué, hermanos? ¿Cómo quieres la corrección? ¿Cómo queremos la corrección de Dios? ¿A través de cómo? ¿Que no duela? Entonces, ¿cómo sientes? ¿Cómo reaccionas? Platicaba con una persona hoy en la mañana y le decía que el pecado trae consecuencias. ¿Amén? Trae consecuencias. Y en el amor de Dios, en esa consecuencia, por ejemplo, le platicaba a esta persona, David pecó, hermanos. ¿Pecó qué tan feo? Feísimo. David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí o no? No lo más lo dijo Jehová, y lo rectifica también Pablo en su mensaje. Y habla del hombre conforme al corazón de Dios. Poderoso. Y he levantado en mi pueblo a un hombre, a un joven, conforme a mi corazón, dice Jehová. Okay. Este hombre amaba a Dios, pero lo amaba de verdad, hermanos. Ofrecía himnos, cánticos, un hombre enamorado de Dios, pero pecó, y pecó feo. Yo no le voy a preguntar cuántos de ustedes han adulterado o cuántos han matado al marido con el que adulteraron. No le voy a decir eso. Pero solamente piense un poco hasta dónde llegó David. Él decía, pero él se humilló, ¿sí o no, hermanos? Salmo 53, creo es, o 51, ahorita. Uno de esos dos salmos. Se humilló. ¿Pero Dios lo castigó? A ver, hermanos, ¿sí o no? ¿Por amor? ¿Y qué tanto fue su castigo, hermanos? ¿Dios lo debía haber matado a David, hermanos? A ver, díganme la verdad, ¿sí o no? Porque el pago del pecado de David, no había holocausto, no había sacrificio, y él sabía, según la ley, porque ellos vivían en la ley todavía, no había sacrificio que él pudiera ofrecer. Y él podía haber ofrecido, hermanos, muchos holocaustos, miles y probablemente millones. O sea, él podía haber ofrecido holocaustos donde iba a estar el sacerdote día y noche ofreciendo por su pecado, dos pecados fuertes, adulterio y asesinato. Que él sabía que no había perdón. La única manera de la ley era muerte. Tú eras sorprendido en adulterio, muerte. Tú matabas a una persona,
muerte. No había sacrificio. No había. Y él sabía. Calladito. Por amor, Jehová no lo iba a dejar ahí. Porque él cayó. Y usted recuerda que él escribe, mientras callé se secaban mis huesos. O sea, se sentía deprimido completamente porque cayó su pecado. Jehová mandó a uno y siempre manda. Bueno, yo digo que podía haber hablado Jehová directamente con él, ¿no? Pero mandó un hombre y le dijo, mira David, y usted sabe la historia, ¿no? De la ovejita y uno que traía muchas ovejas y vino amigos. Estoy parafraseando y ofreció, en vez de matar a todas las del bonche que tenía, le quitó a aquel y la mató y la ofreció. Y David, todavía en su justicia, porque era justo, era hombre de Dios, se llenó de coraje, dijo, ese hombre merece 3 veces la muerte. Tú eres ese hombre, David. Tú eres ese hombre. Me temo, David. Estoy parafraseando, ¿no? Estoy hablando al español de nosotros o a lo mejor a mi manera de hablar. Me temo, hermano, que te va a pasar lo mismo. No a ti, pero en tu casa. Para empezar, tu hijo va a morir. Y la espada nunca va a faltar en tu casa. Y usted sabe la historia. Violaron a su hija. Aquel que la violó, que era su medio hermano, la mataron. Y el otro lo mataron y era un desastre su casa, hermanos. Dios lo perdonó, pero Dios lo tuvo que disciplinar por amor. ¿Y qué culpa tenían los hijos? Por eso pensemos lo que vamos a hacer, hermanos, mañana o al rato. Pensemos exactamente lo que vamos a hacer y qué estamos haciendo. Porque muchas veces quien sufre son nuestros hijos o nuestra descendencia. Por algo que yo hago ahorita y decido hacer ahorita. Acabo que tiene, it's my life, como dicen nuestros hijos, that's my life, it's not your life. It's not your life, no es tu vida, es la vida de todos. Yo podría decir lo mismo aquí, es mi vida, yo hago lo que yo quiera. No, hermanos, mi vida le pertenece a Marilu, le pertenece a Ames, a Katie, a Kaleo, a Orlando, pero también les pertenece a ustedes. ¿Me explico? Porque yo cometer una tontera, hermanos, ¿a quién afectamos? A todos. Yo sé que no me tienen un pedestal y no deben, eso es pecado. Ay, no sé qué haríamos sin el pastor. No, estoy seguro que sí saben qué van a hacer. Pero sí le digo que sí podemos causar un efecto dominó en la iglesia por nuestra conducta. Bueno, no es mi vida, simplemente es todas nuestras vidas. Lo que te pase a ti me afecta a mí, hermanos, de verdad se lo digo. Si algo está pasando en tu familia, me afecta a mí. Claro, porque digo yo, ese puede ser mi hijo, esa puede ser mi hija. Eso lo que le está pasando a la hermana le puede estar pasando a mi esposa. Lo que le está pasando al hermano me puede estar pasando a mí o a mi familia. O sea, nunca pienses, hermanos, tocante al pecado, que es whatever. No pienses así, hermano. Es muy doloroso y nos vas a afectar a todos. Cuando digo nos vas a afectar, va a haber un efecto por amor. Y cuando hablamos del amor de Dios, hermanos, tenemos que entenderlo de esa manera. Repito, el amor consiste en efecto y también en corrección. Dios amó a David y ¿qué tuvo que hacer, hermanos? Corregirlo. Y David entendió y la Biblia dice que se humilló. Es más, por amor a su hijo, entró en un proceso de ayuno. ¿Sí o no? Dice que no ayunó, no comió hasta que le dieron noticia. Y en cuanto le dieron la noticia que su hijo había fallecido, tomó una actitud que debemos de tomar todos, hermanos. Yo sé, ni modo. Se arregló, comió, aún entendieron, este está medio raro. Debiera estar bien dolido ahorita, llorando. Es más, ahorita es cuando debería estar ayunando, despojarse de todo, y al contrario, tiene una actitud de adoración, y él, y estoy parafraseando, y él les dice a estos hombres, bueno, mi fe está en que él ya no puede venir a mí, pero yo sí voy a ir a él. ¿Me explico, hermanos? Esa es la fe, esa es una convicción. Pero David, después de ahí, hermanos, fue duro su vida, porque él pecó delante de Dios. Dios
amó a David y se lo dijo, hasta el día de hoy sigue eso. David, tu trono nunca va a faltar rey. ¿Y quién es el rey de reyes, hermanos? ¿Y de quién es la descendencia de Jesús? ¿Cómo le decían a Jesús? ¿Hijo de quién? ¡Wow, hermanos! ¿Un adúltero? ¿Un asesino? Sí, hermanos. El amor de Dios. Dios trató con David. Entonces yo puedo hacer eso. Bueno, hermano. I don't know. Yo te digo que no. Yo te digo ahorita que no. Porque el pecado trae consecuencias. Por amor. Por amor. Ahí lo vamos a dejar esta noche, hermano, porque no quiero entrar ya porque ya se fue el tiempo. Pero el próximo jueves, venga preparado. ¿Ok? Y vamos a entrar a esto. Vamos a hablar del amor de Dios más profundamente como Él quiere que lo entendamos bíblicamente. Amén. Póngase de pie, hermano. Gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Tu palabra ha sido clara, Señor, en nuestras vidas. Nosotros como iglesia anhelamos, Señor, conocerte cada día más y más. Queremos tener una relación íntima contigo, Señor. Conocerte tal como tú eres. En todo, mi Dios. Yo te ruego por cada uno de nosotros, por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros, Señor, crezcamos en esta relación contigo, crezcamos en conocerte mejor cada día, Señor, y que completamente dependamos de ti, mi Dios. Que no venga la duda a nuestras vidas, Señor, que tú suplirás todo lo que os falte conforme a tu riqueza sin gloria, que tú suplirás nuestra necesidad en el matrimonio, que tú suplirás nuestra necesidad en la familia, que tú suplirás, Señor, nuestra necesidad económica, que tú suplirás nuestra necesidad física, emocional, y sobre todo que tú suplirás nuestra necesidad espiritual, mi Dios. Que nunca venga la duda a nuestra vida, Señor, que tú no puedes, sino al contrario, Señor, que siempre esté nuestra confianza de que tú eres todopoderoso y que no hay nada, pero nada imposible para ti, Señor. Y que tú todo obras para bien, Señor. Todo lo que nos pase, Señor, es para bien. Te doy gracias, Señor, por esta noche en tu presencia. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos visitaron en esta noche. Que tú los bendiga, los guardes, supla sus necesidades, mi Dios. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, los que no pudieron llegar en esta noche de igual, ayúdales, bendíceles, suple sus necesidades, Señor. Y que tú, Señor, les pongas en el corazón, si es por flojera, si es por pereza, Señor, de no llegar a tu casa, pues ten misericordia de ellos, Señor, y que ellos tengan ese deseo de estar en tu casa, Señor, de aprender tu palabra, que juntos adoramos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por todo. Llévanos a casa, protégenos y tráenos este domingo para que juntos, Señor, adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.